Buenos días a todos, a todas. Hoy estamos aquí en Saca tu Voz con Beatriz Martínez Núñez. Bienvenida, Beatriz. Hola, bienvenida a ti también aquí a mi despacho, que tengo que aprovechar estos momentos de la mañana pues para estar con todo el mundo también. Totalmente, muchas gracias, de verdad, Beatriz. Vamos a presentar a Beatriz y vamos a hablar de algo muy interesante porque Beatriz es experta en psiquiatría infantil y bueno, pues necesitamos realmente su información y sus consejos, ¿no? Ella es especialista en psiquiatría infantil, ha realizado diversos másters y cursos de posgrado en psiquiatría de la infancia y la adolescencia, en psicoterapia, en psicofarmacología, en humanización en la salud y en gestión sanitaria. Ella es coordinadora del Hospital de Día de Adolescentes en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y es autora de varios capítulos de libros y artículos en revistas científicas relacionadas con sus áreas de interés, entre las que se encuentran los trastornos de la conducta alimentaria y los trastornos del neurodesarrollo, TDAH y TEA. Ella es profesora en el Máster Universitario en Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, donde imparte la asignatura de TDAH, y también es profesora en el Máster Universitario en Trastornos del Comportamiento Alimentario y Obesidad en la Universidad Europea. Además Beatriz es divulgadora sobre salud mental en redes, en Twitch, en Instagram, y yo, os invito a que la sigáis porque eres muy cercana en los mensajes que transmites y a mí me gusta mucho. Entonces, Beatriz, ¿cómo ves tú la salud mental de los niños, de las niñas, de los adolescentes hoy en día, que nos preocupa tanto en general a todos los adultos, ¿no? Padres, madres más, pero en general a todos los adultos, ¿no? La verdad es que es para que nos preocupe, ¿no? Porque sí que es cierto que, antes ya de la pandemia veníamos arrastrando una época donde, pues los que nos dedicamos a esto, ¿no? Observábamos un incremento de la demanda, ¿no? De la demanda de necesidad de consultas para atender a diferentes problemas de índole de salud mental y también la patología pues también más grave y más urgente, ¿no? Por ejemplo, en las urgencias, pues más visitas de familias con sus hijos e hijas para consultar qué es lo que podría estar pasando. Esto responde a muchos fenómenos, porque es verdad que luego incluso después de la pandemia, esto que era una tendencia ya ascendente, lo que vemos es que no es un boom, o sea, digamos que la pandemia actúa como un catalizador de toda esta situación que ya se venía fraguando previamente. Y pues puede tener muchas explicaciones, ¿no? Todavía estamos un poco en ello investigando las posibles causas, los posibles factores de riesgo o razones que hayan influido en que yo sí que creo que en algunos momentos podemos hablar de epidemia de problemas de salud mental, ¿no? Porque, todos hemos hablado de la COVID, hablamos de otras cosas, pero en España la primera causa de muerte en población joven es el suicidio. Entonces, es algo que parece que silenciamos porque nos da respeto, hay mucho estigma para hablar de este tipo de problemas y fenómenos. También yo creo que desde una mala concepción de lo que es el comunicar sobre este hecho, ¿no? Cuando ya sabemos que si uno lo hace con un estilo adecuado puede ser incluso una estrategia de prevención, pues no se habla, pero necesitamos hacer algo contra ello porque efectivamente es un problema que es muy importante para la gente más joven. Entonces, pues sí que yo creo que hay mucha preocupación también sobre cómo manejar esto en las familias y ver qué estrategias se pueden llevar a cabo pues para que los más jóvenes no tengan que pasar por situaciones así. Parece que hay influencia, ¿no? de los nuevos modelos de relación, porque es cierto que la gente joven pues sale menos a la calle, tiene más problemas para relacionarse lo que es en el tú a tú fuera del entorno escolar, existe a veces un abuso excesivo, ¿no? También de pantallas que dificulta también esta relación fuera del mundo virtual con gente pues con iguales, ¿no? Que puedan tener intereses parecidos y poder también facilitar, ¿no? Otras digamos, talentos, otras aficiones que puedan actuar como factor protector, como puede ser, por ejemplo, el ejercicio. Entonces, pues sí que esto da para mucho, ¿no? Hay mucha inquietud y mucha necesidad de que hagamos prevención y de que también tengamos mecanismos para poder atender a esta población, porque no sé yo si estamos llegando a las necesidades reales que tiene esta población, ¿no? De atención a sus problemas.
vamos, más que puedes conocer tú esa realidad estando dirigiendo, coordinando la unidad de adolescentes, es que me parece que poca gente puede tener más conciencia de esta realidad, ¿no? Y ves entonces una relación importante respecto a, bueno, este uso un poco desmedido de las redes sociales por parte de los chicos hoy en día, ¿no? Y de la manera en la que les afecta lo que sucede en las redes, ¿no? Respecto a me aprueban, no me aprueban, me critican, no me critican. Claro, o sea, es que yo creo que el tema, ¿no?, de las redes en general, no solo las redes, ¿no?, también la digitalización bueno, pues del De todo. entorno en el que vivimos. No seré yo alguien que demonice esto, porque sería también muy hipócrita por mi parte, puesto que consumo muchas redes sociales y creo contenido incluso para las mismas, pero al final sí que creo que nos hemos lanzado, ¿no?, hacia esta novedad de una manera que, bueno, pues que también es avanzar y progresar, puede estar bien, y sobre todo si utilizamos digamos, las virtudes que nos brinda el mundo virtual, pues para crecer como sociedad, incluso a nivel, pues fíjate, científico, ¿no? Avances que podemos hacer con esto son innumerables. Pero yo creo que también a las familias a veces les manda mensajes un poco ambivalentes, ¿sabes? Porque por un lado se les dice que hay que tener un control de esto, que hay que tener una supervisión, que hay que tener un uso moderado, pero, por ejemplo, a día de hoy hay centros educativos que han digitalizado absolutamente todo, ¿no?, con pantallas, pizarras digitales, incluso con libros. O sea, ya no hay Sí, libro en en papel, papel. sino el libro digital, en tablets, en ordenadores, incluso a edades muy tempranas, ¿no? Sí. Donde hasta las recomendaciones que decimos de exposición a pantallas, ya no solo por la pérdida de oportunidad de hacer otras actividades mientras consumes pantallas, incluso también por hasta problemas Sí, visuales, de sí. sueño, ¿no? O sea, daños que el exceso de exposición a luz blanca, ¿no?, que es el que tenemos en estas pantallas retroiluminadas de los dispositivos electrónicos, no nos viene bien ni siquiera para el desarrollo, ¿no? Entonces, creo que nos hemos animado demasiado a abrazar esta novedad, ¿no? También con una idea, pues, muy de, bueno, pues de innovar y de tener entornos educativos, pues, novedosos, pero es que creo que no deberíamos haber empezado por ahí, ¿no? Que precisamente es esta gente más vulnerable, la gente en desarrollo, todos esos cerebros blanditos que requieren, ¿no?, una estimulación también, lo que decíamos, ¿no?, en otras oportunidades, en otros entornos, en otros contextos. Entonces, claro, si tú estás encima con el libro electrónico, luego el tiempo de ocio, porque, bueno, tampoco podemos decir que no van a jugar a ningún videojuego ni a consumir nada en Internet, ¿no?, puesto que también hay momentos donde los videojuegos pueden ser espacios de socialidad con otros compañeros, con otros, ¿no? Y todos hemos jugado a videojuegos y tampoco pasa nada si uno, digamos, que diversifica el tiempo, ¿no?, y tiene varias opciones, pues para lo que es el ocio. Entonces, incluso vemos en niños súper chiquititos, ¿no?, desde estos problemas también a veces de conciliación, estos escenarios de Sí. teletrabajo, el poco tiempo incluso que hay para dedicarle a los hijos en sus primeros momentos en la vida, ¿no?, porque tenemos permisos, pues, de paternidad y también una exigencia laboral que hace que, bueno, pues que nos incorporemos muy pronto con bebés de 4 meses, ¿no?, a nuestro trabajo. Entonces, yo creo que utilizamos todos esos dispositivos a modo de nannies virtuales, ¿no?, pues para poder estar un rato tranquila cocinando, poder estar un rato tranquila si voy a un restaurante, poder estar un rato tranquila porque la verdad es que en el autobús, qué rollo si se pone a llorar, ¿no? Incluso yo ya he visto en carritos de bebés estos Sí. dispositivos para sujetar el teléfono, que digo, madre mía, o sea, me parece que es lo mismo que si pones una caja de tabaco ¿no?, con la patrulla canina para ver un poco, ¿no?, cómo favorecer que la infancia se sienta atraída por ello, ¿no? Es como si sabemos que antes de los 2 años no se debe de exponer a los menores a pantallas, ¿cómo vas a poner un dispositivo para facilitarte en un cochecito que el bebé lo vea mejor? O sea, eso es Totalmente. una auténtica locura. Entonces, yo no quiero tampoco que ningún padre o madre que nos escuche se sienta culpable, porque soy consciente que en la crianza todos hacemos lo que podemos con nuestros hijos y lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero pienso que sí que deberían de existir determinaciones, ¿no?, a nivel social, a nivel gubernamental, ¿no?, con iniciativas que de una manera concreta ¿no?, y científica Sí. den indicaciones a cómo poder hacer esto bien. Porque yo a veces, de verdad que me quedo asustada cuando veo estos cochecitos con las pantallas. Ya se ha descrito incluso
trastornos del lenguaje, ¿no? Y retraso en el desarrollo en niños con una exposición temprana a dispositivos, ¿no? A pantallas, porque claro, al final, si tú tienes a tu hijo que en vez de tenerlo mirando hacia el ambiente y ver cómo se le cruza, cómo la gente le sonríe, cómo sale el sol, cómo hay, ¿no? Le tienes abducido por Peppa Pig en una pantalla, todo eso, por mucho que haya algo, ¿no? Es una parte muy pasiva, o sea, muy pasiva de descubrir el entorno, ¿no? Entonces, eso claramente no va a ser gratis y además ya lo sabemos, no es algo que diga yo y aquí de una manera, ¿no? Como más reaccionaria, sino que yo creo que está bien que acompañemos a nuestros hijos en el proceso, ¿no? de educación y de construcción de sus avatares virtuales y de cómo desarrollarse en el mundo virtual, pero es verdad que no puede ser a cualquier edad, ni puede ser de cualquier manera, ni puede ser, ¿no? Con una malentendida libertad o con una malentendida confidencialidad, ¿no? Porque yo pienso que si tú de repente tu hijo empezara a recibir a la edad de 10 años cartas en casa, ¿no se las abrirías o le preguntarías qué está pasando? ¿No? Porque el correo postal también es algo secreto, ¿no? Sabemos que lo que viene a tu nombre es tuyo y tal, pero si tu hijo de 10 años recibe cartas, no le preguntarías qué hay ahí. O sea, dirías, bueno, pues es que es su intimidad y, oye, hay que respetarlo, ¿no? Bueno, pues hay que respetar la intimidad, por supuesto, de los hijos, pero no es lo mismo tener 16 años que tener 10. Y es que hay niños preadolescentes que están teniendo acceso a redes sociales o están teniendo acceso a chats de conversación en estos juegos online donde cualquiera puede acceder a ellos. Entonces, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque todos tenemos claro que cuando uno sale a la calle, ¿no? Hay unas normas, o sea, hay un toque de queda, hay un plan que debes comunicar a tu familia, qué vas a hacer, con quién vas a ir, cómo vas a volver, ¿no? Sobre todo cuando eres más jovencito en tus primeras salidas sociales, pero sin embargo hay un hito, ¿no? Que incluso es el de la comunión, para aquellos que hacen la comunión, que es en torno a los 9, 10 años, ¿no? Donde te regalan un teléfono móvil y allá disfrútalo. Entonces es como, madre mía, o sea, a mí me parece terrorífico, ¿eh? Porque además también tengo este sesgo por lo que decías antes de cómo me dedico a lo que me dedico, pues claro, yo voy viendo todas las miserias y toda la basurilla humana que hay por ahí, ¿no? Porque uno de los factores de riesgo para que tú tengas un proceso de salud mental son eventos traumáticos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo como un álbum de película de terror donde pues también hay un sesgo donde me toca ver todo lo peor, ¿no? Pero bueno, es que todo lo peor te puede pasar a ti. Exacto. Porque también tener, ¿no? Eso es como muy adolescente, ¿no? Pensar que las cosas malas siempre le pasan a otros, que nosotros somos impunes a todo, ¿no? Y súper sanos y ¿no? Las basurillas esas les tocan a otras personas, pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que hay un punto donde efectivamente tú puedes tener mala suerte y que algo malo te pase, pero también hay que cuidarte de en qué escenarios, pues prevenir un poco que eso te pueda pasar, porque claro, si tú vas cargado de oro en un callejón oscuro en el peor barrio de tu ciudad, pues sabes que hay muchas posibilidades de que te roben, que la culpa sea del ladrón, ¿eh? Pero bueno, tú estás Tú te tienes que proteger. para algo que quizá pues te lo puedes ahorrar, ¿no? Entonces, eso es un poco yo creo el mensaje que no acaba de llegar, a veces llega desde un malentendido, pues eso, ¿no? Como conservadurismo, ¿no? Como cuando decimos estas cosas, yo que me considero una persona bastante progresista, digo, al final me siento aquí como muy rancia, ¿no? Porque me dicen, pero tú cómo puedes decir esto si fíjate que yo te veo, que usas Instagram, claro, yo lo uso, pero porque yo ya estoy para los 40, ¿sabes? Digo, pero si yo hubiera tenido 12 y hubiera tenido este acceso, que no lo tuve, porque evidentemente cuando yo tenía 12 años no había Instagram ni había TikTok, pero me hubiera gustado que mi familia me supervisara eso y me cuidara también en el entorno digital, porque el no hacerlo es como no cuidar. Y para eso están tus referentes, ¿no? Tus adultos progenitores o las personas que se encargan de ti, para cuidarte. Totalmente. Es que yo creo que como adultos en nuestra generación todavía no somos conscientes de eso, ¿no? De la enorme responsabilidad que tenemos al respecto de otras cosas, porque nosotros mismos desconocemos en muchísimos casos hasta dónde llega y lo que puede generar ese entorno digital. Entonces, si no empezamos los padres por sensibilizarnos, por tomar conciencia y por asumir nuestra responsabilidad, ¿de qué manera vamos a ser capaces de trasladársela a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Entonces, al final es a través de toda esta información que tú nos das,
que nos dan los medios, que nos dais otros expertos, es como, bueno, vamos a sí o sí tomar conciencia y coger las riendas del problema y asumir la parte que nos toca, ¿no? Que me parece que es vital. O sea, y precisamente hablando de lo que pueden estar viviendo padres y madres en su casa con sus hijos y sus hijas, ¿qué indicadores qué indicadores de alerta podrían ver los padres, las madres para empezar a decir, ojo, que esto de a mi hijo o a mi hija no le pasa nada, igual va a ser que no, igual que puedo que estar viendo cosas que empiezan a poder preocuparme, ¿no? Claro, pues sobre todo, mira, muchas veces hay familias que me dicen, yo tenía la intuición de que algo malo pasaba, pero no sé, como que no tenía nada concreto y decidí, pues de momento esperar, ¿no? Pues si tú ya tienes la intuición de que algo malo pasa, yo siempre digo que hay que consultar, Sí. al menos aunque sea al pediatra de atención primaria, ¿no? En pedir una consulta o en esas revisiones del niño sano. Porque hay un tema con salud mental que parece que uno, ¿no? Como que tuviera que ir ya con la certeza de que algo le pasa y es como, eso no es así, o sea, a mí mañana me sale una mancha aquí roja y no tengo ni idea lo que es y entonces voy al médico y le pregunto, ¿esto de qué es? ¿No? ¿Esto es una alergia? ¿Esto es me ha picado algo? ¿Tengo que hacer algo con esto? ¿Me manda el dermatólogo? ¿No? Entonces uno va con una preocupación, no va con un diagnóstico ya hecho, ¿no? Entonces en salud mental es exactamente igual, o sea, tú puedes consultar porque tienes una preocupación, entonces estás viendo cosas raras, estás viendo que tu hija está más retraída, la estás viendo especialmente irritable todo el día, ¿no? O sea, no hablando ya de lo que es una crisis adolescente, que es verdad que, por ejemplo, cuando uno transita hacia la adolescencia hay cambios que son habituales, pero si tú ves que claramente hay problemas de la convivencia diarios, que hay incluso un abandono de cosas que antes hacía, ¿no? De tu hijo o tu hija y que ahora ya no tiene ganas de hacer porque estaba apuntado a un equipo y ya no va, porque antes estaba en el salón y está todo el día metido en la habitación, no te habla nada, solamente te gruñe, no sabes qué es lo que está haciendo, ves que además incluso no duerme bien, porque hay chicos que llegan a hacer hasta inversiones del ciclo sueño-vigilia, o Sí, sea, que sí. están despiertos por la noche y no son capaces ni de ir al cole. El no ir al cole es algo súper importante, que cada vez me encuentro con más niños que llevan meses sin ir al colegio y no hemos preguntado. Y es como, hombre, la segunda semana, ¿no? Una semana puede estar uno malo, un proceso infeccioso, pues bueno, cosas que te pueden sobrevenir. Pues si tú estás más de una semana sin ir al colegio, siendo un adolescente o siendo un niño, eso no es normal. O sea, eso no es normal para nada y deberíamos de consultar ahí en esa Claro, segunda semana, no claro. esperar a que pasen los meses, ¿no? Es que está cansado, sí, claro, como no duerme por la noche, entonces al final nos vamos contando como una serie de excusas, desde esa yo creo también, ¿no? A veces cuando no existe un problema no hay que preocuparse por él, entonces negamos un poco Sí. lo que vemos, pero el que un chico o una chica no vaya al colegio es algo que hay que siempre investigar, ¿no? El que deje de hablar con sus amigos, incluso cambios en el autocuidado, ¿no? Ves que, Sí. bueno, pues que son chicos que habitualmente, pues bueno, cada uno con su nivel y estándar de cómo se expresa en el mundo, pero que deja de arreglarse o incluso que cambia muchísimo, ¿no? A cortes De look. extremos, Sí. a cosas estéticas que no son progresivas, ¿no? Sino que de un día a otro cambiamos un montón. Por ejemplo, también las pérdidas de peso, que a veces incluso desde un malentendido cuidar la salud, vemos niñas, digo especialmente niñas porque en esto son más vulnerables, pero también aplica a los chicos, que vienen de una obesidad y que en cuestión de meses se han quedado en un peso bajo, incluso aunque sea un normopeso. Eso no es normal, o sea, si tú estabas obeso, tú tenías un sobrepeso es porque algo estaba pasando. Ujú. Entonces, si de repente eso cambia y se revierte muchísimo, algo ha pasado, porque si no lo habrías hecho antes, ¿no? O sea, no habrías llegado a un punto de sobrepeso si hubieras podido mantener, ¿no?, unos patrones alimentarios que te permitieran estar en un normopeso bajo, ¿no? Entonces, en vez de felicitar esas cosas, y claro, a veces imagínate, ¿no? Puede ser el debut de una anorexia Sí, sí, y entonces le estamos felicitando porque te sí, has quedado divina, te has quedado estupenda, sí. estás guapísima, ¿no? Ese tipo de cambios, sobre todo cuando son en un corto espacio de tiempo, yo creo que siempre al menos hay que consultar al pediatra, porque algo se está fraguando ahí. Totalmente. Yo creo que nosotros, a mí me ha pasado con gente de mi generación, que yo estoy en los 50 y tantos, de tener que explicar, ¿no? O sea, por qué vas al psicólogo, por qué has ido a un grupo de terapia, porque... Y me encanta lo que has dicho de que no hace falta que haya un problema, simplemente que haya una preocupación para que tú vayas y simplemente pidas ayuda porque no sientes seguridad, no crees que tengas los recursos. Entonces, de verdad deberíamos hacer ya de una vez el esfuerzo de quitar ese estigma de te tiene que pasar algo en la cabeza
Si a ti o a tu hijo, pues resulta que decides ir a un psicólogo o un psiquiatra, por favor. O sea, yo creo que igual que lo que tú dices, cuidamos nuestra salud física, yo creo que ya tenemos suficiente información como sociedad para igualmente preocuparnos por la salud mental y a la primera de cambio o a la segunda como mucho, decir, joder, con lo que se está cociendo en el mundo, que tenemos noticias día sí día también de malas de infancia y adolescencia, vamos a ya de una vez, ¿no? Bajarnos, apearnos de esa burra de te tiene que pasar algo en la cabeza. Pues no, no hace falta, ¿no? O sea, creo que ya debemos de una vez cambiar esa manera de actuar, ¿no? ¿Y qué es lo que Claro. más te encuentras, Beatriz, a la hora de la problemática en la consulta que traen los niños, las niñas, los adolescentes? Pues a ver, muchos problemas de ansiedad, muchos problemas del estado del ánimo, cada vez más problemas de trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Y luego, bueno, pues también atendemos a niños con problemas de neurodesarrollo, ¿no? Pues TDAH, trastornos del espectro del autismo, entendido el trastorno del espectro del autismo por el espectro, no necesariamente niños, ¿no? Que también eso es un poco el cliché, ¿no? Del niño sin lenguaje o el niño pues, más desconectado Sí. socialmente, sino pues personas con trastorno, ¿no? Personas TEA que al final pues tienen dificultades, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Donde a veces por no tener este diagnóstico y el mundo no entender que la manera de pensar es diferente o la manera de entender las cosas es diferente, entonces no hacen tampoco el esfuerzo, ¿no? De adaptarse a la neurodiversidad y eso también, especialmente en la adolescencia, ¿no? Puede llevar a problemas. Entonces, sí, o sea, hay temas de autolesiones, ¿no? La conducta autolesiva que suele estar enmarcada, ¿no? Dentro de un problema pues del estado del ánimo, un problema de ansiedad, o bueno, en general problemas de conflicto con el entorno, Sí, ¿no? Que decimos que es pues porque a veces en el colegio tus iguales no te tratan bien o no te sientes incluido. Entonces, bueno, cada vez es cierto que la gente joven recurre más, ¿no? A estas conductas autolesivas como mecanismo de regulación. Eso sería otro motivo para consultar, ¿no? Incluso aunque a veces no suele ser algo que minimicen las familias, porque es verdad que las autolesiones dan mucho susto y mucha preocupación en las familias, ¿no? Se suelen poner en el escenario peor. Pero es verdad que ahora, como también es algo que vemos más, empezamos a ver también cierta minimización en según quién, de bueno, es que como tiene una amiga que lo hace, pues la está copiando. Bueno, pues aunque la idea le haya venido de la amiga, que a lo mejor puede ser verdad, no se le había ocurrido, pero no es normal hacer eso, ¿no? Entonces, si tú tienes que recurrir a hacerte daño para sentirte mejor, para regularte, es que algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, eso también sería algo por lo que habría que consultar siempre, incluso ante la sospecha esta del contagio. Las cosas no se contagian así, no se pasan solas, ¿no? O sea, hay que atender a esa dificultad que está llevando a tu hijo o a tu hija a hacer algo así. Problemas de uso de nuevas tecnologías, ¿no? Yo me cuesta ver un poco el término de adicción en eso, porque generalmente cuando uno escarba un poco más, siempre ve más cosas, ¿no? Y al final el uso abusivo de estas redes o de estos videojuegos suele ser como una automedicación de otros problemas, ¿no? Que hay que sanar y hay que tratar para poder resolver ese uso abusivo de nuevas tecnologías, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, pues que tenemos reconocido en la CIE 11, ¿no? La adicción a videojuegos y que, bueno, pues que a lo mejor en sí mismo podría ser un problema. Pero yo lo que veo más a menudo son adolescentes que utilizan estas plataformas pues porque no hay alternativa o porque no lo están pasando bien o porque hay un aislamiento previo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco cómo vemos la salud mental, un poco fatal, ¿no? Según lo estoy contando, la verdad que no es un mensaje muy esperanzador, pero de verdad que yo sí que creo que podemos hacer muchas sí, cosas, o sea, no nos podemos conformar con el, bueno, pues ponemos, ¿no? Que es algo que también me asusta mucho, hace falta muchos profesionales de la salud mental, que los hacen, ¿eh? Hacen falta, pero también hacen falta políticas de prevención exacto. y mejorar, ¿no? La sociabilidad, dar alternativas de ocio, de deporte a nuestra gente joven para que no tenga que llegar a mi consulta, porque cuando ya está el profesional ahí ya es un fracaso. O sea, eso ya no es prevención, eso ya es tratamiento, ¿no? Entonces ahí ya estamos llegando tarde. Entonces, con las cifras que tenemos, ¿no? Con las cifras del INE de suicidio en España y Desde demás, luego. tenemos que hacer algo
antes de llegar aquí, porque si no parece que todo es cosa de salud mental, ¿no? Y también es una cosa muy adolescente el externalizar la responsabilidad que otros me la solucionen, Sí. pero debemos de hacer algo antes de llegar a esta consulta, ¿no? Totalmente. Me gusta mucho lo que dices de la adicción entendida como que, bueno, para la persona que la está viviendo no es un problema, le está dando en ese momento una solución precisamente a un problema. Es algo que dice mucho un psicólogo también con el que tuvimos un vídeo, Rodrigo Moreno, ¿no? Y es verdad, o sea, yo cuando tenía adicciones, yo lo sentía así, en ese momento me estaba ayudando a sobrevivir de otras cosas, ¿no? Entonces puede ser la punta del iceberg y claro, pues es muy difícil también para la gente reconocerlo, ¿no? Decir, tengo un problema porque juego mucho a videojuegos o porque estoy todo el día metido en redes, ¿no? Entonces, y si tú tuvieras que decir, ¿no? O sea, recomendarnos, ¿no? Herramientas de prevención precisamente de toda esta problemática que nos encontramos, que la necesitamos sí o sí no formarnos y prevenir, ¿no? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer como adultos para dar a los niños, a las niñas? Pues hombre, depende de dónde estemos hablando, ¿no? Si hablamos de la familia, Sí, que es como donde nace todo y lo más accesible y probablemente los que más escuchen esto para poder hacer ¿no? algún cambio en el sí, entorno exacto. ecológico de los niños y las niñas, yo sí creo que hay que favorecer los espacios de comunicación. Sí, A mí me llama mucho la atención que hay familias que no hacen siquiera una comida al día juntos. yeah, O sea, el espacio este del comer, de la cena, que, ¿no? que es pues, tan fácil, ¿no? El estar allí y además es una oportunidad, como tenemos que estar un rato ahí hasta que acabemos de cenar, para por narices tener que sacar este silencio incómodo, ¿no? Y poder llenar estos huecos. Entonces, hay familias que ni siquiera hacen una comida al día con sus hijos y con sus hijas. Yo creo que eso debería ser algo casi obligatorio. O sea, intentar que una vez al día, o sea, ya no te digo todas, o sea, una vez al día, que es el desayuno, fenomenal, que es la comida, bien, que es la cena, perfecto, ¿no? Que son más, mejor aún. Entonces, el poder coincidir con nuestros hijos en un espacio donde podamos observarlos, porque es que a veces ya casi ni les vemos, ¿no? Porque van, venga, se ha comido no sé qué, que está bien, son los deberes, perfecto, hasta luego, buenas noches, hasta mañana, ¿no? Entonces, casi ni les vemos, no, ni se han perdido peso, ¿sabes? Que a veces hay familias que me lo dicen y dices que de repente un día a mí le digo, pero ¿a ti qué te ha pasado, no? Y claro, es porque por el ritmo de vida que llevan, no pueden ni estar ese momento de 20 minutos, 30 minutos cenando, ¿no? Entonces, coincidir en esos espacios me parece fundamental. El poder también en esos espacios estar de verdad, porque claro, luego hay familias que cenan juntos, pero cada uno se pone sus casquitos porque te dicen, bueno, como tenemos tablet, como tiene el portátil y a cada uno nos gusta, ¿no? Ahora que tenemos esto de la televisión a la carta, a cada uno nos gusta un contenido, pues esta ve los Bridgerton, el otro ve las noticias y yo veo la novela turca, ¿no? Entonces es como, eso puede ser, o sea, eso no puede ser, o se va a su habitación porque así lo ve tranquilo allí, ¿no? Y cena con bandeja, entonces es como, lo importante no es consumir esos contenidos, lo importante es el intercambio, ¿no? De comunicación, de estar tal, aunque a lo mejor sea el único momento que tienes para ver la telenovela turca, pues ya lo siento, ¿sabes? Tendrás que buscar otro momento y tendrás que mandarle también ese mensaje a tus hijos de que tenemos que estar, ¿no? O sea, el estar de verdad, ¿no? El presencialismo simplemente, ¿no? Y el poder ver qué está pasando, porque aunque incluso no te cuenten, o sea, aunque no te contaran, porque también yo entiendo que la adolescencia no es el mejor momento para que tus hijos te cuenten de una manera así espontánea cosas, ¿no? A veces pues no les apetece mucho y también es algo que forma parte de esa etapa, pero tú lo observas y ves, ¿no? Cómo se ha sentado, si viene tranquila, si viene enfadada, si está cortante, si, ¿no? Si la ves que se ha hecho cositas, o sea, si ha perdido peso, cómo está comiendo, ¿sabes? O sea, sí. hay mucha información en esos momentos como familia y eso debe estar ahí. O sea, no, a mí me llama la atención, ¿no? Que no podamos estar como familia ni un solo momento en el día juntos. Si no pueden ser todos, pues al menos los que estemos, ¿no? Y la otra parte que no está, pues en otro momento, ¿no? Entonces, el coincidir. O sea, eso ya es una estrategia de prevención en sí misma. Y luego, en relación a los profesores, ¿no? Que tampoco miremos para otro lado, porque, o profesionales de la salud, hablo, porque a veces también hay una malentendida prudencia en profesores, ¿no? Que cuando luego han tenido los padres tutorías con ellos y le cuentan, ¿no? Que la niña o el niño que viene por aquí y demás, dicen, ay, ya, si yo un día la vi que tenía unos cortes, ¿no? Entonces, si tú un día la viste eso lo tienes que hablar con Informa, claro.
Y tú tienes que hablar, o sea, y no pasa nada, ¿no? Porque hay profes, ¿no? Yo aquí que en el hospital también hacemos cursos para profesores, ¿no? Para la salud mental y por también tener estos espacios de encuentro y de intercambio, porque, bueno, también ellos tienen mucho que decir. Me dicen, claro, es que a mí me da cosa, ¿no? Esa es la frase que me dice, me da cosa porque a ver si por decirle algo la voy a incomodar y esto es peor. Digo, mira, lo primero es que las palabras no tienen tanto valor, o sea, tienen valor, pero no tienen tanto calado, porque si por una sola intervención tú pudieras hacer muchísimo mal, también podrías hacer muchísimo bien, ¿no? Entonces yo, en vez de tener aquí sesiones y sesiones de psicoterapia con mis pacientes, que a veces están, ¿no?, años en intervención, nos veríamos un día, yo les diría todo lo que les tengo que decir, ¿no? Hasta lo podríamos poner y lo optimizaríamos, ¿no? Esto le encantaría a los políticos que pudiera ser así, ¿no? Con una eficiencia máxima, un vídeo tutorial de cómo recuperarte de lo que sea, y solo con ese vídeo ya se curaría la gente. Entonces, ni para bien ni para mal, las palabras tienen tanto impacto. Lo que tiene mucho impacto es que tú sientas que a todo el mundo le das igual. Porque tú imagínate, ¿no? Si vas por la calle y te vas ahogando, entonces fueras ahí, ¿no? Como desaforada, sudando, alguien, un alma caritativa, se pararía y te diría, oye, ¿está usted bien? ¿No? Porque claramente te está viendo mal. Si eso te pasa en clase, te lo harían también, ¿no? Y te dirían, oye, mira, perdona, vamos a parar la clase. ¿Estás bien? ¿Quieres ir al baño? ¿Necesitas refrescarte? ¿Quieres ir a enfermería? ¿Quieres que avisemos a tus padres? O sea, tú pararías la clase y harías, ¿no?, una labor de cuidado, de auxilio a alguien que lo está pasando mal. Si tú ves eso de las autolesiones, por ejemplo, debes hacer igual, o sea, no parar la clase, porque quizás tampoco es algo, ¿no?, para compartir un altavoz, porque no es urgente, o sea, es importante, pero no es urgente, pero sí que después de la clase deberías de acercarte y decir, oye, he visto que tienes estas heridas, ¿qué te está pasando? ¿Esto cómo te lo has hecho? ¿No? O sea, ¿estás bien? Entonces el otro a lo mejor te dice, mira, pues la verdad es que yo esto no lo quiero hablar contigo, porque yo estoy en tratamiento, me veo un psicólogo, me veo un psiquiatra y esto, vale, pues ya está, ¿no? Sabes que esa persona está recibiendo la ayuda que necesita. O si no, te dirá, no lo quiero hablar porque pasa, esto es cosa mía, pero ¿saben tus padres? Oye, esto lo tengo que comunicar. O sea, tú no puedes mirar para otro lado cuando ves que alguien menor lo está pasando mal. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Yo recuerdo incluso noticias de este año, de algo terrible, ¿no?, que pasó, que eran dos chicos, dos hermanos adoptados que habían asesinado a su madre, ¿no? Y parecía, ¿no?, que cuando empiezan a entrevistar a la gente, todo el mundo, era una frase que se repetía mucho, ¿no?, que decían, sí, ya sabíamos que algo iba a pasar, ¿no?, porque escuchábamos gritos, ¿no? Parece que luego, por supuesto no estoy aquí disculpando un asesinato, ¿no?, pero hablaban de que había como malos tratos de los padres a los niños, ¿no?, una situación como terrible, ¿no?, chillidos. Digo, ¿cómo puede ser que los vecinos escucharan chillidos? O sea, escuchar chillidos en una casa no es normal. Escuchas todos los días, eso no es normal, y estaría bien que como sociedad adquiriésemos un compromiso de no pasar por alto las cosas que no son normales. O sea, porque parece que, ¿no?, que buscamos esta vida cómoda, de no meternos en líos, de no involucrarnos, y en el fondo estamos deshumanizándonos un poco como personas, ¿no? Porque, no sé, o sea, evidentemente uno vive más fácil, a lo mejor así, pero es que el día de mañana puede ser tú. O sea, el día de mañana te puede pasar algo a ti, y si nos acostumbramos a que, no, bueno, pues no hacemos nada por nadie, nadie lo va a hacer por ti tampoco, ¿no? Entonces, o podrían ser tus hijos, o podría ser alguien que tú quieras. Entonces, el tener en cuenta que ante todo todos somos personas y que no es normal que una persona de forma sistemática lo pase mal, es también algo primordial. O sea, y si tú escuchas en el piso de arriba que todos los días hay chillidos, pues tendrás que o hablar con tu vecina de arriba si la conoces, o si no la conoces y te da susto, pues llamas a la policía o llamas a 112 y pones en conocimiento de otras personas que pueden hacer más cosas que tú como ciudadano para que alguien haga algo. Pero en los coles también, porque yo sé que a veces en los colegios, ¿no?, los profesores que están menos familiarizados con el mundo jurídico y lo legal, todo eso da como más miedo, ¿no? Yo aquí, todos los psiquiatras, como siempre nos meten en muchas historias de estas, ya le pierde uno un poco el miedo ese escénico de ir a un juicio o de hablar con el señor policía, pero que al final, bueno, los
los mecanismos de justicia están hechos también para ayudar a los ciudadanos, incluidos a nosotros como trabajadores. Entonces, el poner en conocimiento de Fiscalía de Menores que tú estás viendo a un menor en riesgo, o con los trabajadores sociales, ¿no?, del distrito, o sea, el poner eso por escrito, el hacer señales de alarma, ¿no?, ante el maltrato, ante el abuso, ante ¿no?, la carencia de cuidados, ¿no? Hay niños que van al cole muy sucios, que tienen problemas, ¿no?, el maltrato. Entonces, todos los adultos debemos de cuidar a nuestra infancia, porque si tú tienes la mala suerte, bueno, afortunadamente son los menos, pero si tienes la mala suerte que te ha tocado una familia que no quiere o no puede cuidarte, tenemos que ser el resto de adultos que estamos en contacto con ese niño o esa niña los que levantemos, ¿no?, la fiebre, levantemos las señales de alarma y permitamos que alguien le cuide a ese niño. A lo mejor no tenemos que ser nosotros, pero bueno, pues que hay otra persona que se encargue de esa situación de riesgo psicosocial, ¿no?, de riesgo que hay ahí, porque luego hablamos de salud mental, pero nos preocupa muy poco a veces la pobreza, o que la gente no tenga una casa, o que la gente no tenga un trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente hay gente que igualmente va a tener problemas de salud mental, porque la salud mental va más allá solo del contexto, ¿no? Porque si no, los ricos no tendrían nunca problemas, y la realidad no es así, ¿no? Pero sí que es cierto que en la manera de entender la salud mental, ¿no?, que es biopsicosocial, esa parte social, también juega un papel importante, ¿no? Y las cartas que te hayan tocado en la vida, pues van a influir en cómo es tu salud mental. Por eso, bueno, pues no todas las familias van a estar capacitadas o van a poder o van a querer cuidar a sus hijos o hijas, pero tenemos una responsabilidad social para garantizar que eso pase. Totalmente, una responsabilidad social, y además que desde que se aprobó la LUPIVI, la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, es que por ley somos responsables de realmente, cada vez que vemos una situación en un menor que pueda tener que ver algo relacionado con la violencia, y que es muy extensa la definición de violencia que hace la LUPIVI, desde negligencia a cualquier tipo de maltrato, es que tenemos que actuar, tenemos la obligación legal de actuar como adultos. Entonces ya no tenemos, digamos, excusa de mirar para otro lado, no es que estás obligado a actuar legalmente, ¿no? Y me parece súper importante, como comentabas, dentro de la familia, el esforzarnos por generar esos espacios de convivencia que, como tú dices, a veces dan mucho miedo, ¿no? Porque padres, madres no encuentran la manera de dialogar, pero a veces consultar con otros expertos, ¿no?, la facilidad con que a lo mejor, precisamente, que a todo el mundo parece que le gusta últimamente ver una serie o ver una película con tu hijo o tu hija, y empezar a comentar, ¿no? O sea, qué valores, qué situaciones, ir generando un pensamiento crítico que luego le pueda ayudar a él, ¿no?, a discernir aquí sí, aquí no, esto está bien para mí, esto no está bien para mí, ¿no? Entonces, a lo mejor muchos padres y madres no lo han hecho con sus hijos desde que eran pequeñitos, y ahora se ven un poco impotentes, ¿no? Decir, ¿y cómo le entro, ¿no?, ahora mismo con esta edad tan complicada? Pues a lo mejor hay que buscar algún vehículo indirecto, alguna manera indirecta, porque yo estoy convencida de que ellos, cuando lo están pasando mal, sentir que tu padre o tu madre está ahí, y que está ahí para ayudarte, que está ahí para ayudarte, que está ahí para quererte, antes o después, si tú constantemente te muestras así ante ellos, ¿no?, predispuesto a ayudarles, se te van a acabar abriendo, ¿no? Entonces yo creo que suma mucho esto que dices de trabajar en las familias por la convivencia, por crear espacios de convivencia, ¿no? Me parece fundamental. Y por supuesto docentes, o sea, que yo he conocido en mi mundo, que he estado toda la vida en esto, mirar para otro lado constantemente. No, es que eso no es cosa nuestra, no, sí es cosa tuya. O sea, tú no puedes entrar en un aula y solo mirar a la pizarra y a tus slides. O sea, se trata de todo lo contrario, ¿no? De sí o sí estarles mirando a ellos, y es imposible que no detectes burlas, que no detectes miradas, que no detectes comentarios, y que por tanto no te impliques en intentar que esas situaciones que se están dando de conflicto o incluso de bullying dejen de estar ahí, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es que es querer asumir cada uno la parcela de responsabilidad que tenemos, ¿no? O sea, me parece fundamental. Totalmente, o sea, a nivel, sobre todo eso a nivel individual, ¿no? Porque es verdad, y luego a nivel también institucional, Sí. porque a veces ¿no? En esto ahora que decías esto de los profes, a veces hay profes que de manera individual sí que tienen como muchas ganas, ¿no?, de hacer cosas, y no siempre se ven apoyados a nivel institucional, ¿no? Pues porque lo mismo, porque a veces son colegios que no quieren complicarse la vida, o que dicen, mira, te estás metiendo ahí en un jardín, ¿no? Entonces también a nivel institucional, a nivel claustro, que todos tengan claro, ¿no?, que el interés por el que uno está ahí en un colegio, pues como yo aquí en un hospital, ¿no? O sea, es el cuidado del otro. Es importante, ¿no? Porque claro, como vivimos en un mundo donde también hay mucho trabajo, ¿no? Yo tengo un montón de trabajo, los profes tienen muchísimo trabajo, tienen aulas a veces
masificadas, con alumnos con una complejidad, ¿no? Que ya coexisten en esto de que han aumentado los problemas de salud mental, Sí. también ha aumentado la cantidad de alumnos en un aula que tienen un problema de salud mental, ¿no? Y el problema de salud mental, dependiendo cuál sea, puede hacer muy difícil el clima de convivencia en un aula, ¿no? Entonces, darles herramientas, el que puedan acceder a formación, el que puedan contar, ¿no? Con el apoyo de cuando pasan cosas, pues que haya otros compañeros, ¿no? El equipo directivo, quien sea, en esos ratos libres, que se puedan hacer cargo de problemas, ¿no? Que pueden ir surgiendo, porque al final se generan, ¿no? Aulas donde parecen estas películas americanas que nos contaban del Bronx, ¿no? Que decían los profes que, claro, yo voy con miedo al trabajo, Sí, ¿no? Y también la salud mental de los profesores está muy dañada, porque es un trabajo, ¿no? Yo que soy, como has dicho, ¿no? Usuaria de muchas redes y leo muchas veces en Twitter, ¿no? Ahora es un momento del año donde todo el mundo le echa en cara a los profesores que tienen muchas vacaciones, ¿no? Y que ellos se tienen que hacer cargo de sus hijos, ¿no? Entonces digo, bueno, efectivamente, también digo que todas las facultades de magisterio están abiertas al que quiera meterse en ese lío, ¿no? Y animarse a ser profe, porque honestamente yo a veces pienso, ¿no? Yo llevo un hospital de día donde puede haber hasta 12 pacientes y a veces se hace complejo manejar un grupo de 12 adolescentes, también con su idiosincrasia de sus problemas, que por algo estamos aquí, pero al final, ¿no? Entiendo a esos profes con aulas de 30 alumnos que es muy difícil poder conocerlos a todos, poder llegar a todos, poder atender a la neurodiversidad, ¿no? Porque a veces yo que recibo, ¿no? En consulta familias con hijos o hijas con necesidades educativas especiales, yo también digo, claro, es que yo puedo entender que la profe también les sea muy complejo adaptar el temario o adaptar el ritmo educativo a cada alumno, ¿no? Porque, claro, o sea, es justo, sí, claro, es justo que todos tengan derecho a las adaptaciones que necesiten, pero también digo, ¿a quién ha enseñado a esa profesora o ese profesor a hacer esto? ¿O quién le ha enseñado a reconducir, ¿no? Porque yo a veces, cuando me cuentan incluso en los cursos, aquí me cuentan los profes pues viñetas suyas de cosas que han pasado en clase, ¿no? Me hacen rollo así, rollo. Yo le dije, yo me dice, y se lió parda, y efectivamente se lió parda, pero claro, o sea, yo tengo una formación, ¿no? En comunicación, en contención verbal, en regulación emocional, que no tiene un profesor. Entonces, también yo creo, ¿no? Que habría que replantearse qué están aprendiendo estos profesores en sus grados, qué están aprendiendo los, ¿no? Los que hacen este acceso al máster de docencia, ¿no? A la habilitación para hacer clase en secundaria, qué están aprendiendo ahí, cómo se están dando estos títulos, o sea, quién está entrando ahí, qué competencias tiene, ¿no? Porque yo ahora que estos días veía un trend en TikTok, no sé si lo has visto, que eran alumnos reaccionando a sus notas de la EBAU, ¿no? Sí, te escucho. Entonces, decía, ¿no? He sacado no sé cuántos, he sacado no sé qué, ¿no? Y le daba al compañero, el padre, la madre, quien estuviera mirando las notas de turno, pues la mala o la buena noticia de que su, digamos, su apuesta estaba muy equivocada, ¿no? Entonces, en algunos decían los que reaccionaban, dicen, ni para magisterio me da. Entonces digo, qué pena, ¿no? Porque al final queda como esta labor del maestro súper denostada a nivel social, ¿no? Entonces, si tú ya de por sí entras a una carrera donde, ¿no? De forma global la gente dice, ni para magisterio te da. ¿Qué respeto social a la labor también de los profesores? Yo me he visto en esta consulta padres que también se quejan de las consecuencias de los profesores. O sea, de tu hijo ha hecho no sé qué, incluso a veces consecuencias que me parece que están muy bien tomadas, ¿no? Porque yo que estoy bastante en contra de que se expulse a los alumnos del instituto, digo especialmente para los más mayores, porque creo que a veces parece más un premio que una consecuencia. Pero he visto profesores que o en cloud, ¿no? En el consejo escolar se suelen tomar estas medidas disciplinarias, ¿no? Que dicen, la medida puede ser expulsión o puede ser que el alumno, como es, yo que sé, el típico bully, abusón, tal, vaya al patio de infantil a hacer no sé qué, de recoger con los niños o una actividad hablando de la convivencia, contar su experiencia de por qué esto está mal, no sé cuánto, tal, o, ¿no? Y entonces un padre en mi consulta me decía, es que mi hijo no está para hacer de niñera de nadie. Y yo en plan, pero entonces me estás diciendo que prefieres que les expulsen del colegio a que, ¿no? Que encima se va a quedar en casa, no hay nadie jugando al Fortnite y todo el día haciendo lo que le da la gana o fumándose porros en un parque.
Digo, porque no estás tú para hacer tampoco nada, ¿no? Que digas, no, es que va a venir conmigo y le voy a poner a hacer lo que sea en mi trabajo, tal. Bueno, pues eso a lo mejor, pero te está dando el cole una medida, ¿no? De cambio, de aprendizaje, de otro tipo de calado, digo, y tú la rechazas, pues porque te parece que estos profesores no tienen ni idea. Bueno, pues no es la idea que tienen los profesores, pero tú de medidas ¿no? de corrección y de contingencias, ¿no? Desde la crianza también pocas. Entonces, estamos muy confusos todos, ¿no? Yo creo que también este clima de irritación, ¿no? Sí. Que todo el mundo está como muy enfadado, entonces tendemos a tener casi un pensamiento a veces paranoide, ¿no? De que el otro nos quiere hacer daño, de que el otro está, yo qué sé, como maltratando a mi pollito, ¿no? Yo, mamá gallina, que soy la que mejor le cuido, y eso tampoco nos ayuda a que nuestros adolescentes, ¿no? Adquieran esa responsabilidad, esa, ¿no? El sentimiento de que tú no puedes hacer lo que te da la gana. Total. ¿Sabes? Porque luego esto pasa a lo mejor a los 12 y yo lo que veo aquí en urgencias a los 16 es que, claro, ya son niños a lo mejor en seguimiento en salud mental y vienen un día porque le han sacado un cuchillo a la madre o al padre en la cocina, ¿no? Entonces la madre o padre de turno, cuando llega la policía, le dicen, es que mi hijo está en seguimiento en salud mental, ¿no? Y como es un derecho de todos, incluso de la gente detenida, tener asistencia sanitaria, te lo traen aquí urgencias. Es como, mire, oiga, yo poco puedo hacer, o sea, no es, salvo que uno esté con sus capacidades volitivas alteradas, que eso pasa en pocas ocasiones, y menos en un adolescente, uno es responsable de sus actos. Entonces, en esta externalización, ¿no? Que también estamos haciendo de que las consecuencias las ponga otro, están generando problemas en las propias familias, ¿no? Que yo siempre les digo, un límite es un derecho de los niños. O sea, no es un castigo. O sea, el poner normas, el poner límites es un derecho que tiene tu hijo o tu hija, porque si no se los pones tú, se los va a poner el mundo a largo plazo. Totalmente. Entonces, lo que estás haciendo es un adulto incapaz. Totalmente. Claro, tú no le has dicho no en tu vida, porque es más sencillo, claro, o sea, de aquí los que seáis padres o madres sabéis lo que es aguantar el tipo, ¿no? Ante la rabieta de tu hijo o ante un desafío que te planta, ¿no? Que aguantar a veces dices, madre mía, es que le daba yo el chocolate y que se calle, ¿no? Pues no se lo des. Totalmente. O sea, no se lo des, porque ese chocolate que le dijiste que no y que luego por la rabieta le dices que sí, se convierte en el cuchillo a los 16. Sí, 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 sí. Entonces, hay que tener cariño a los hijos, decirles las cosas con amor, acompañarles en esa frustración que les genera no conseguir lo que quieren, ¿no? O sea, pero no dárselo. Totalmente. ¿No? Que yo esto, vamos, siempre digo, ¿no? Tú le dices a tu hija, yo te acompaño, estoy contigo en lo que tú quieras. O sea, y te doy un abrazo, abracitos siempre, pero no te voy a dar lo que tú quieras, porque no tenemos siempre lo que queremos, ni como niño ni como adulto. Totalmente. Entonces, ese es otro problema que tenemos, ¿no? Y luego por el camino, pues para que no se queje mucho, le pongo ya el móvil, entonces así ya está tranquilo, ¿no? Pues claro, también le estás mandando el mensaje que en el móvil uno está mejor que fuera. Entonces, bueno, Total. muchas cosas tenemos. Desde luego, pero lo de poner los límites en casa desde que son pequeños y además explicándoles el por qué, ¿no? Lo que tú decías, la necesidad de verdad, de que sientas que es que este límite existe en casa, pero va a existir en la vida, es que es fundamental. O sea, yo creo que es la manera de convertirles en adultos responsables y de entender que tienen derechos, pero es que también tienen deberes, igual que cualquier otra persona en la Claro, sociedad, ¿no? Y eso te lo llevas a la escuela y si de verdad todos trajéramos bien asumido el tema de tener bien puestos nuestros límites, dejaría de existir esta especie de lucha del profesor es el malo de cara eso a es. los alumnos, o también lo he escuchado yo, hablar mal de los alumnos, como si los alumnos fueran los malos, ¿no? O sea, para cada uno No, es claro, como una igual. guerra, es como una guerra, a ver quién puede más, a ver, o sea, es que no estamos en las escuelas ni en las universidades para eso, ¿no? O sea, estamos precisamente para hacer una labor educativa que a mí me parece que es absolutamente fundamental y que marca de una manera muy importante la vida de las personas, ¿no? Entonces, hija, yo no puedo estar más de acuerdo, pues, de verdad. ¿Y algún mensaje último que quieras, Beatriz, que se nos quede como sociedad respecto a precisamente, ¿no? La importancia que tiene el que cuidemos nuestra salud mental y que nos responsabilicemos y que dejemos de derivar en otros, ¿no? Que nos curen, ¿no? Que empecemos nosotros a cuidarnos en lugar de a buscar que otros nos curen, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que precisamente no, la palabra fíjate, ¿no? Que sería un poco esto del cuidar. Sí, O sea, si tú te acercaras al otro para cuidar, que no es condescendencia, ¿eh? O sea, una cosa es ese paternalismo, sí, ¿no? De yo te recojo porque sé más que tú, no hablo de eso, hablo de verdad, ¿no? El tener un interés genuino por el otro, incluso nos ayudaría hasta en política, ¿no? O sea, el poder escuchar, el ir realmente a un debate con la intención de ser convencido, ¿eh? Que yo a veces digo, es que sí, si no vas con la intención de ser convencido no hay debate, porque lo que hay es un ping-pong sí, donde cada uno, ¿no? Repite más alto y cada vez, la verdad, con menos altura, ¿eh? Porque sí, escuchamos cada discurso impertinente y zafio, incluso en nuestros dirigentes, da igual el color, sí, que a mí me llama mucho la atención. Digo, sí, claro, como no vamos a pedir luego a los jóvenes que sean educados en el colegio, ¿no? Entonces, el dirigirte al otro desde el cuidado, o sea, y desde el interés, sí, porque el otro siempre tiene algo que decir, ¿no? Entonces, en eso que tiene que decir el otro, pues tú luego tendrás tu opinión, pero si tú escuchas, ¿no? sí, Y te permeas, al menos de la, incluso aunque luego no te convenza, ¿no? Pero habrás hecho ese ejercicio de también poder darle un feedback, darle una devolución al otro desde el respeto, ¿no? Y le dirás, mira, pues es que esto que me dices no me convence porque yo sé que esto, la ciencia dice esto otro, o en lo que son mis intereses está esto, ¿no? Y que pudiésemos tener esa mirada, ¿no? Del cuidado y del respeto. Y si empezáramos así, fíjate, se pudieran solucionar un montón de problemas, hasta el de las redes, el de, ¿no? El de la comunicación, el de no pelear con tu hijo, el no estar a la defensiva del profesor, ¿no? Porque al final a todos nos acaba uniendo lo mismo y es que en general cuando uno está en un trabajo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Como es en educación o como es sanidad, te une el interés porque el otro vaya bien. exacto. Y es el interés que tienes como familia con tu Sí, hijo, ¿no? sí, Entonces, yo a veces esto a las familias en consulta también se lo digo, ¿no? Porque también a veces que se enfadan conmigo y digo, oye, que aquí el interés que nos une es el mismo. exacto. Yo he hecho horas porque quiero que mis chicos y chicas vayan bien y sean personas de éxito y sean personas sanas y sean personas autónomas, funcionales, ¿no? Cada uno dentro pues, de sus intereses y sus talentos, pero que sean personas pues, que puedan estar en sociedad. Entonces, si nos uniese más eso, yo creo que también general la salud mental subiría unos cuantos indicadores. Qué bonito lo que dices de ese interés compartido, totalmente, vamos. Pues te lo agradezco muchísimo este rato, de verdad, Beatriz. Yo creo que ha sido súper clara y creo que de verdad puede ayudar a mucha gente el escuchar todo lo que nos has comentado. O sea que te lo agradezco de verdad. Gracias a ti por dar el espacio. Pues te mando un abrazo grande. Un abrazo muy fuerte. Buen Gracias, día. Beatriz, igualmente.